En estos momentos, Fe y Esperanza presenta para usted la lección de escuela sabática del primer trimestre 2020, titulada Daniel, con nuestro director y orador Joel Medina. Es un placer poder llegar ante todos ustedes una vez más, mis hermanos, para traerles el estudio de la Palabra de Dios. En esta ocasión traemos la lección número 9, que lleva por nombre de la contaminación a la purificación. Vamos a mirar en esta lección el capítulo 8 del libro de Daniel, así es que prepárese. Es una lección muy importante y muy interesante, por cierto. Antes de entrar a la lección, como es nuestra costumbre, queremos agradecer a cada uno de ustedes por haberse suscrito a nuestro canal. Y si no lo ha hecho, mi hermano o mi hermanita, hágalo por favor en YouTube. Gracias a todos ustedes que ya lo han hecho. Si usted no lo ha hecho, puede tocar ahí nada más en la barra que aparece, si nos está mirando a través de YouTube, obviamente, para que se pueda suscribir. Eso nos ayuda bastante. Y también el hecho que usted le ponga like al video también nos ayuda muchísimo si nos está mirando a través de YouTube. Si nos mira a través de televisión, bueno, pues le encargamos, si puede entrar a YouTube y acompañarnos por ahí también y suscribirse, sería también de gran bendición, ¿verdad? Pero una vez más, gracias a todas las estaciones de radio que transmiten nuestra lección de escuela sabática. Y también al público que escucha estas estaciones de radio. Gracias por el apoyo también a estos medios de comunicación, ¿verdad? Y por supuesto también a la televisión, las estaciones que están transmitiendo también nuestra lección a través de sus canales, como por ejemplo La Verdad Presente. Un saludo para cada uno de ustedes por allá en la Trinidad Estelí. Recordándoles que todos los lunes, ¿verdad?, en la tarde estamos allí al pendiente, teniendo también temas muy importantes, muy interesantes también de profecía, ¿verdad? Y a ustedes que nos están acompañando y siempre comunicándose con nosotros a través de WhatsApp, también un saludo muy cordial y muy ameno, ¿verdad? Recuerden, nuestro número es 951-231-3877. Ahí usted puede mandarnos un mensajito. Es un número normal, así que también nos puede llamar si usted gusta. Por supuesto, ahí están los grupos de WhatsApp. Y recuerde que ya le hemos mencionado anteriormente, tenemos 3 grupos de WhatsApp. 2 son privados. Privados quiere decir que usted no puede mandar mensajes, ¿verdad? Solamente nosotros para enviarle la información que tiene que ver con la lección de escuela sabática, con algunos eventos o algunas transmisiones que estamos haciendo, ¿verdad? A través de la radio, para que usted entonces venga a acompañarnos y sintonizarnos, ¿verdad? Y hablando sobre eso, entramos a la parte de la programación. De paso, en esos grupos privados, usted solamente recibirá la información de parte de nosotros. Pero tenemos un grupo abierto que me encantaría que usted sea parte de ese grupo. Y si yo sé que a algunas personas no les gusta mucho tanto mensaje, ¿verdad? De modo que si no quiere estar en ese grupo, también muy bien, respetamos también su deseo, ¿verdad? Por supuesto. Pero si de pronto no le interesa mucho, no le molesta, mejor dicho, no le molesta mucho el recibir varios mensajes o mensajes constantemente, puede inscribirse a nuestro grupo abierto, donde usted sí puede mandar mensajes. Y de hecho, cuando estamos al aire, un servidor o nuestros locutores de Radio Fe y Esperanza, a través de ese grupo es como nos estamos comunicando. Quiere mandar un saludo, un pedido de oración o lo que sea, a través de este grupo lo podemos hacer. Y aunque no estemos al aire, mi hermano y mi hermana, a través de ese grupo, los que estamos allí unidos, podemos estar en comunicación y orar unos por los otros también, ¿verdad? De pronto han surgido preguntas que entre ustedes mismos, la gente que está ahí en el grupo, se han podido contestar, ¿verdad? En algunas ocasiones, bueno, entramos ahí nosotros y les ayudamos también a entender, ¿verdad?, con el conocimiento que el Señor nos ha dado. Pero de paso, repito, ¿no? Si usted quiere acompañarnos en ese grupo abierto, hágalo por favor. Aparece el enlace en la descripción del video en YouTube. Si nos está mirando a través de la estación de televisión o nos está escuchando a través de la radio, puede enviarnos un mensaje y con mucho gusto le agregamos a ese grupo. Díganos nada más, póngame en el grupo de la radio y ahí le vamos a poner en el grupo público. Del otro modo lo ponemos en un grupo privado. El número, recuerde, es 951-231-3877. Y por supuesto, estamos en Estados Unidos, debe marcar el 1001 posiblemente, o el símbolo de más y luego el 1, dependiendo la compañía de teléfono que usted tenga, ¿verdad? De modo que ahí puede entrar y dejarnos su mensajito, por favor. La programación que estamos teniendo en vivo, mis hermanos, los lunes, ya dijimos, a las 7 centro. Es que estamos entrando para la televisión en Nicaragua, ¿verdad? Allá en la Trinidad.
Estamos entrando en vivo, aunque hemos decidido, ¿verdad? Por el problema que tuvimos unas semanas atrás, que se nos atrasó completamente el internet, hemos decidido hacerlo como un tipo estreno o tipo premiere. El tema está grabado, pero yo estoy ahí junto con ustedes contestando todas sus preguntas y todas sus dudas. Allí mismo, al mismo tiempo, al unísono, ¿ok? De modo que esos son los lunes. Allí es el único que está allí entre grabado nada más. Pero el martes a las 9 de la mañana, zona centro, ok, tiempo de la zona centro. Allí empieza nuestra hermanita Fabi Sirvent, que es la directora de la radio Fe y Esperanza, que en este caso estamos llegando a todos ustedes a través de estación de radio, de modo que allí ella entra con el programa que lleva por nombre En Sintonía con el Rey Jesús. Es un programa de 3 horas, donde ella está locutando, mis hermanos. Es un programa muy ameno y muy, muy lindo, por cierto. Si tiene oportunidad de escucharnos, ahí también le recomendamos que nos acompañe. Entonces, un servidor, estamos llegando los miércoles a las 5 a tiempo de la zona centro. En Arizona serían las 4, en California, hoy por hoy, serían las 3 de la tarde. Hoy vamos a empezar a tocar ya temas del santuario en esta semana. De modo que va a estar muy interesante. La semana pasada medio culminamos con la parte de las profecías, aunque en el santuario también vamos a hablar mucho de profecía, pero ahora del punto de vista del santuario. Así es que es bien interesante esa forma de mirar ahora de otro punto de vista las profecías, ¿sí? Y el jueves también a nuestra hermanita Fabi, igual a las 9 de la mañana, de 9 de la mañana a las 12, tiempo centro. Está ella allí con el programa en vivo, En Sintonía con el Rey Jesús. Entonces, el viernes a las 6 de la tarde, mis hermanos, les invitamos un programa especial de niños. La semana pasada lo tuvimos el sábado. Pero gracias a muchos de ustedes que estuvieron ahí al pendiente y nos solicitaron que lo cambiáramos por los diferentes horarios que muchas personas están en la iglesia todavía y quieren escucharlo, que no quieren perdérselo. Bueno, lo hemos cambiado, mis hermanos, a el viernes. Así es que con la familia Sirvent vamos a recibir el sábado con un programa para niños muy, muy lindo, muy especial, por cierto. Le puedo asegurar que aunque usted no esté pequeñito, se va a entretener y le va a gustar el programa también, ¿ok? Hermanos, vamos a entrar a la lección de esta ocasión. Y bueno, el versículo de memoria es el versículo adventista, Daniel 8:14. Todo adventista que no se sepa este versículo de memoria quiere decir que no es adventista. Y de paso recuerde que es el versículo para memorizar. Yo sé que muchos de ellos no lo memorizamos. Algunos, francamente, como que de pronto no tienen mucho sentido en contexto solo, ¿verdad? Pero este versículo sí es muy importante, muy interesante que lo entendamos, número uno, y que también nos lo sepamos de memoria. Es muy facilito, ¿ok? De modo que, mis hermanos, vamos a entrar al texto de memoria y vamos a entrar ya a la lección. Le pido que ore conmigo si le es posible, ¿sí? Padre Santo, gracias porque eres bueno con nosotros, por tu bendición, por tu protección, Señor. Y ahora que vamos a estudiar tu santa palabra, el libro de Daniel, el capítulo 8 específicamente, te pedimos que tu Santo Espíritu, Padre bendito, pueda acompañarnos y pueda abrir nuestras mentes, que podamos entender una vez más, Señor, el mensaje de salvación que tú tienes para cada uno de nosotros. Esto, Señor, lo estamos pidiendo, no porque haya ningún mérito en nosotros, al igual que el perdón por nuestros pecados. Y, Señor, también la bendición para cada una de aquellas personas que semana a semana nos acompañan para estudiar juntos la lección de escuela sabática, para estudiar juntos tu santa palabra. Esto lo pedimos y agradecemos, Señor, en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, ahora sí, les recuerdo nada más que lo que es Daniel 2, Daniel 7 y Daniel 8 son en paralelo. Lo que vamos a estudiar ahora, de hecho, cuando yo estoy dando una campaña de profecía, yo no toco Daniel 8, no porque no es importante, sino porque Daniel 8 yo lo utilizo más cuando doy una campaña sobre el santuario, porque Daniel 8 va más tirando a la parte del santuario, al servicio de Cristo Jesús, que de paso el cuerno pequeño intenta eliminar ese servicio para tomar control él y imponer él ahora sus teorías, sus tradiciones
y un nuevo plan de salvación. Esto lo vamos a mirar conforme vamos avanzando a través de todo el capítulo. Vamos a leer los 27 versículos de este capítulo, de modo que agarre su Biblia, mi hermano. Tome su Biblia, por favor, y váyame siguiendo a través de la palabra de Dios. Sí, vamos a ir indagando. También tome un lápiz y papel y haga sus notas. Y de paso, si de pronto menciono yo algo en lo cual usted no está de acuerdo, dialoguemos un poquito, ¿verdad? Para analizar un poquito más y si es posible, yo puedo aprender también algo de usted, ¿verdad? De modo que puede dejarme en los comentarios aquí en YouTube, si nos está viendo a través de YouTube, o mandarnos un mensajito, ¿verdad? A través de WhatsApp o a través de un texto, o correo electrónico también a info@feyesperanza.org. Mándeme su comentario, mándeme su pregunta también, y con mucho gusto aprenderemos unos de los otros, ¿verdad? Recuerde, yo no pretendo imponer de que yo conozco todo de profecía y todo el santuario y que no hay nada más que aprender. Lo contrario, vamos aprendiendo, mis hermanos. Y creo que todos nos podemos ayudar, ¿verdad? De esa manera, ¿cierto? Bien, entonces, aquí tiene usted una gráfica, si nos está mirando a través de la televisión o a través de YouTube, usted puede mirar aquí una gráfica del tabernáculo del santuario. Obviamente era la carpa que Moisés levantó. Y eso fue todo por orden de Dios. Recuerde, ahora lunes vamos a empezar a hablar sobre el santuario precisamente. Vamos a desglosar bien detalladamente esta gráfica y todos los símbolos que hay dentro del santuario. ¿Okay? Que eso es lo que el cuerno pequeño intenta de eliminar, por cierto, que es a Cristo Jesús. Pero el versículo para memorizar, el versículo de memoria dice, y él dijo, hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Hasta 2300 tardes y mañanas, el santuario será purificado. Estamos dando aquí un lapso de tiempo. ¿Okay? Algo está sucediendo. Y aquí hay un texto que nos está marcando el fin de algo. Eso lo vamos a mirar, mis hermanos, a continuación, a través de analizar cada uno de los versículos, cada uno de los textos de este capítulo. Le muestro bien rapidito aquí el santuario, lo que es el santuario y para que usted analice lo que este cuerno pequeño intentaría cambiar. En el santuario, por lo regular, cuando empezamos a estudiar la parte del tabernáculo, la parte del templo, por lo regular miramos a tres departamentos, que es el lugar santísimo, el lugar santo y el atrio. Pero muy pocas veces analizamos la parte de afuera, ¿verdad? Donde estaba el pueblo, el exterior del atrio. Mis hermanos, eso es sumamente importante porque allí Jesús tuvo que preparar su vida y vivir una vida perfecta para que esa vida perfecta pudiera acreditarse a usted y a mí. Por eso es que usted y yo seremos perfectos si vivimos como Cristo Jesús vivió, como Él nos indica. Porque nuestra perfección es la perfección de Cristo Jesús. Humanamente jamás alcanzaremos usted y yo la perfección, de ninguna manera. Pero cuando, como decimos como Pablo, ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí, ahora esa perfección de Jesús se hace viva en nosotros. Y de esa manera es que usted y yo podremos ser perfectos, alcanzar la perfección, como dijo Jesús, así como ser perfecto como mi Padre es perfecto, ¿verdad? De esa forma, a través de Jesús que la podemos lograr. De modo que Jesús tuvo que vivir una vida perfecta para poder llegar entonces al altar del sacrificio. Y mis hermanos, allí Él tuvo que pagar el precio por sus pecados y por mis pecados. Porque Jesús no pecó, pero Él se hizo pecadores por usted y por mí para poder salvarnos del pecado. Después tenemos el lavacro, donde representa la muerte y resurrección de Cristo Jesús, también el bautismo de Cristo Jesús de esa manera. Luego entramos ya a la parte del lugar santo, donde tenemos la mesa de la proposición, la mesa de los panes. Al lado derecho, al lado izquierdo tenemos el candelabro o el candelero, como le quiera llamar, de 7 brazos, y luego, y siempre encendido, por cierto, y al final, en el centro, tenemos el altar del incienso. Luego, en el lugar santísimo, tenemos el arca del pacto con la santa ley de Dios. Y también allí encontramos un recipiente, ¿verdad?, de oro con el maná. Y también encontramos la vara de Aarón florida, ¿verdad?, que reverdeció. Y a un lado tenemos la ley, ahí en el lugar santísimo, la ley de Moisés, la ley de los sacrificios y todo lo demás, ¿verdad? Así es que todo eso está en el santuario, mis hermanos, y como les digo otra vez, si quieren aprender un poquito más al respecto, acompáñenos los lunes y los miércoles. El lunes hacemos el programa para televisión y el miércoles hablamos más o menos para lo mismo, pero con la temática sobre la radio, en audio solamente. Mis hermanos,
hasta 2300 tardes y mañanas, y el santuario sería purificado. Esto pasaba solamente una vez al año. Se le llamaba el día del Yom Kippur, donde el sumo sacerdote y solamente el sumo sacerdote podía entrar hasta el lugar santísimo para poder limpiar los pecados. Quiere decir que a través del año, con todos los sacrificios que se hacían aquí en el altar del sacrificio, con todos los corderos, las palomas, los bueyes, todo eso que se sacrificaba aquí, lo que era para perdón de los pecados, esa sangre se rociaba dentro del santuario. Entonces, esos pecados se iban acumulando dentro del santuario. En la purificación del santuario, mis hermanos, y eso es bien importante que lo entendamos para poder saber lo que sucedió en el año 1844, en octubre 22, precisamente. ¿Por qué? Porque ese día del día del Yom Kippur, el día del juicio, también le podemos llamar de esa manera. ¿Por qué? Porque en ese día el sumo sacerdote tenía que entrar al lugar santísimo y allí él hacía un ritual para poder sacar todos los pecados del santuario, traerlos afuera y ponerlos en azazel. Allí se purificaba el santuario, entonces ya el santuario quedaba limpiecito y ahora al siguiente día empezaba una vez más, ¿verdad? Inmediatamente después de eso comenzaba una vez más los sacrificios hasta volver otra vez una vez al año, otra vez ya otro año más y así se repetía constantemente y constantemente. Obviamente esa parte, mis hermanos, ya no fue necesaria una vez que Jesús murió. Porque solamente, y lo vamos a mirar en Hebreos 9, ¿verdad? Solamente una vez murió por nosotros y fue suficiente, ¿verdad? Eso es sumamente importante también para entender el ritual que el cuerno pequeño hoy por hoy hace dentro de lo que es su sistema religioso y su liturgia, por cierto, para que entendamos que Jesús solamente una vez murió por nosotros y una vez fue suficiente. Ya no hay que hacer sacrificios de ahí en adelante, no hay que traer nada, no hay que derramar sangre ni nada que simbolice el cuerpo de Cristo Jesús para que usted y yo recibamos perdón de nuestros pecados, ¿verdad? Vamos a analizar versículo por versículo de este capítulo. Y le repito otra vez, la parte del miércoles y del jueves, de hecho ya desde el martes posiblemente, vamos a ir bien rapidito porque vamos a leer todo aquí y vamos a explicar. De modo que cuando lleguemos a la parte de martes, miércoles y jueves, vamos a ir bien rapidito para que no se pregunte, ¿y por qué? ¿Verdad? Si vamos a ir apenas en el martes y está llegando el tiempo de que vamos a terminar, o terminamos el tiempo, no se preocupe, que vamos a ir ahí rapidito, ¿está bien? Daniel 8. En el número 1, en el año tercero del reinado del rey Belsasar, me apareció una visión a mí, Daniel, después de aquella que me había aparecido antes. Vi en visión, la visión de antes era la visión de las tres bestias, ¿recuerda? Daniel 7, ¿sí? Dice número 2, vi en visión y cuando la vi, yo estaba en Susa, que es la capital del reino en la provincia de Elam. Vi pues en visión estando junto al río Ulai. Alcé los ojos y miré y he aquí un carnero que estaba delante del río y tenía 2 cuernos, y aunque los cuernos eran altos, uno era más alto que el otro, y el más alto creció después. Recuerde, en paralelo con Daniel 7 y Daniel 2, estamos hablando, ahora aquí la visión empieza con los medos y los persas. Vamos a mirar que la interpretación que le da el ángel incluso a Daniel lo cientifica claramente. No hay que estar adivinando quiénes serán. De modo que es algo bien importante porque eso nos indica en qué momento empieza la historia de la cadena profética. ¿Ok? Eso es sumamente importante. De modo que ya sabemos que el reino que estuvo antes de los medos y los persas fue Babilonia, ¿cierto? Según el león de Daniel 7 y según la cabeza de oro del capítulo 2. Así es que ahora vamos llegando aquí y este carnero tiene 2 cuernos, pero esos 2 cuernos, uno estaban altos, pero uno estaba más alto que el otro. Recuerda que el oso estaba más levantado de un lado que de otro. Exactamente el mismo principio. Y aquí nos va a identificar de paso, más adelante en la interpretación, cómo este imperio, el que estaba más alto, domina y al último se queda reinando solito, ¿verdad? Dice el versículo 3 una vez más, alcé los ojos y miré aquí un carnero que estaba delante del río y tenía 2 cuernos, y aunque los cuernos eran altos, uno era más alto que el otro, y el más alto creció después. El más alto se hizo más fuerte todavía, se hizo más alto, se engrandeció más, ¿verdad? Número 4. Vi que el carnero hería con los cuernos al poniente, al norte y al sur, y que ninguna bestia podía parar delante de él.
ni había quien escapase de su poder, y hacía conforme a su voluntad y se engrandecía. ¿De qué estamos hablando? Ya dijimos que son los medos y los persas, pero eso lo vamos a mirar todavía con más claridad más adelantito cuando se dé la interpretación, por cierto, a estos versículos. Dice yo, el número 5. Mientras yo consideraba esto, he aquí un macho cabrío venía del lado poniente sobre la faz de toda la tierra, sin tocar la tierra. Está el carnero con 2 cuernos y de repente Daniel mira un macho cabrío. Estaba un borrego y luego un chivo, para los que somos rancheros de allá del rancho, ¿verdad? De México. Un borrego y luego viene un chivo. Pero nótese que este macho cabrío, o el chivo como le quiera poner, viene sin tocar la tierra. Esa era la rapidez que tenía. El macho cabrío identifica a Grecia. ¿Recuerda quién fue el que vino después de Medo-Persia? Grecia. ¿Y a quién identificaba en Daniel 7? Al leopardo con 4 alas, ¿recuerda? Las 4 alas significan rapidez. Y luego las 4 cabezas. Bueno, aquí vamos a mirar algo similar, pero este macho cabrío no tiene alas, pero da a entender que en su rapidez ni siquiera tocaba la tierra. ¿Sabe? Si nosotros pudiéramos correr suficientemente rápido, podríamos correr sobre el agua. Hay unas lagartijas, ¿verdad?, que hacen eso, ¿no? Van tan rápido, que como van tan rápido no se alcanzan a hundir, ¿verdad? Y nosotros haríamos lo mismo también. Si corriéramos lo suficientemente rápido, podríamos correr sobre el agua, por cierto, ¿no? Bueno, este macho cabrío viene sin tocar la tierra. Así de rápido venía, ¿ok? Dice, un macho cabrío que venía del lado del poniente sobre la faz de toda la tierra, sin tocar la tierra, y aquel macho cabrío tenía un cuerno notable entre sus ojos. Este macho cabrío tenía un solo cuerno en medio. No era un unicornio, era un macho cabrío. Un unicornio es un caballo, ¿verdad? Pero es un caballo con un cuerno supuestamente, ¿no? Que de paso no existen, ¿ok? Digo eso porque en una ocasión estaba en una iglesia y alguien contó esa historia para los niños y nunca mencionó que no existían, por cierto, ¿no? Algo extraño allí. Pero este macho cabrío tenía un cuerno notable, un cuerno grande en su frente, en medio de sus 2 ojos. Dice el número 6, y vino hasta el carnero de 2 cuernos que yo había visto en la ribera del río y corrió contra él con la furia de su fuerza. ¿Quién venía? Grecia. ¿Quién era ese gran cuerno? Alejandro Magno. Y ahorita lo vamos a mirar en la interpretación, por cierto. Qué interesante como la palabra de Dios, ¿verdad?, nos identifica 100% y nos da todos esos detallitos, mis hermanos, que son importantes para que no nos confundamos. Y eso viene todavía con más. Aquí tiene una ilustración en la imagen. Si usted puede mirar a través de la televisión o a través de YouTube, ahí lo puede analizar. Si usted está escuchando a través de la radio, está una imagen de un carnero esperando y llega allí el macho cabrío, ¿verdad?, a atacarlo y derrumbarlo prácticamente. Número 7. Daniel 8:7 dice, y lo vi que llegó junto al carnero y se levantó contra él y lo hirió y le quebró sus 2 cuernos, y el carnero no tenía fuerzas para pararse delante de él. El carnero, recuerda que eran los medos y los persas. Dice, lo derribó por tanto en tierra y lo pisoteó, y no hubo quien librase al carnero de su poder. Y el macho cabrío se engrandeció sobremanera, pero estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado, y en su lugar salieron otros 4 cuernos notables hacia los 4 vientos del cielo. Aquí estamos viendo el paralelismo del el leopardo con las 4 cabezas, hablando sobre Grecia, que en un momento dado se iba a desfragmentar. Un solo imperio, pero luego se iba a dividir en 4 imperios, ¿verdad? Y aquí está exactamente lo mismo. Número 9, y de uno de ellos salió un cuerno pequeño que creció mucho al sur y al oriente y hacia la tierra gloriosa. Aquí hay un detalle bien interesante, porque algunas personas desconectan este cuerno pequeño del cuerno pequeño de Daniel 7, porque note que está aquí solamente Grecia se divide y de esos 4 cuernos sale un cuerno pequeño. Pero algo que debemos de notar, mis hermanos, es que este cuerno pequeño no derriba a ninguno de esos cuernos, sino que surge nada más de esos 4 cuernos. ¿De quién estamos hablando?
Eso es importante para entender que el cuerno pequeño de Daniel 7, que de paso está la bestia, luego los 10 cuernos, y luego ese cuerno derriba 3, y luego surge el cuerno pequeño, solamente para que quede bien claro que ese cuerno pequeño que aparece en Daniel 7, la historia que trae y sus raíces vienen después de que Grecia cae. ¿Y por qué cayó Grecia? La cuarta bestia derribó a Grecia, la cuarta bestia era Roma, de modo que este cuerno pequeño, nada más y nada menos para que no se pierda la conexión, viene todavía de Roma. Y hasta el día de hoy, aunque el cuerno pequeño ahorita no está vigente con poder político y religioso, pero hasta el día de hoy todavía el sistema religioso que está conectado a ese sistema corrompido, todavía es de Roma, todavía es romano. Y así mismo se hacen llamar Iglesia Católica Romana. De modo que hay esa conexión bien explícita entre este cuerno pequeño y Roma, en este caso, que es el que derrumba o conquista a Grecia. Eso es todo lo que hay, mis hermanos. Y si desconectamos este cuerno pequeño del otro cuerno pequeño, mis hermanos, ahí nos vamos a perder con todo el sentido de la palabra. De modo que mantengamos solamente la línea y todo va a estar más interesante todavía. Y de paso, más adelante vamos a ver este mismo cuerno pequeño comparado ahora sí de esa forma con el rey del norte. Así es que también allí en Daniel 11 no desconectemos los detalles, lo que la palabra de Dios nos está diciendo, no lo desconectemos de la historia, no desconectemos los detalles y nos vamos a dar cuenta en realidad que todo eso tiene mejor sentido, ¿sí? Bien, el versículo 10. Y se engrandeció hasta el ejército del cielo, hablando del cuerno pequeño, no del cuerno grande notable. Recuerda, el cuerno grande notable salen 4 cuernos y dentro de esos 4 cuernos sale un cuerno pequeño, ¿no? Hablando ya de Roma. Ahora, dice, y se engrandeció hasta el ejército del cielo. Ya estamos hablando de la era cuando este cuerno pequeño toma el poder político y religioso unido. Y se engrandeció hasta el ejército del cielo y parte del ejército y de las estrellas echó por tierra y las pisoteó. ¿Quiénes son las estrellas? Bueno, este cuerno pequeño se engrandece hasta el ejército del cielo. ¿Dónde está el ejército del cielo? Obviamente son los ángeles en el cielo. Las estrellas también significan ángeles. Pero a la vez, un ángel, mis hermanos, también en la Biblia, hablando simbólicamente, también un ángel puede representar un ser humano, un mensajero de Dios. Un ángel es un mensajero de Dios nada más. Entonces, las estrellas también significan ángeles, pero también pueden significar hijos de Dios. De modo que este cuerno pequeño se engrandece hasta el ejército del cielo, hacia lo que está en el cielo, y parte del ejército y de las estrellas echó por tierra y las pisoteó. Persigue al pueblo de Dios, persigue la verdad, por eso es que se va en contra del ejército del cielo, ¿verdad? De esa manera. Ahora, número 11. Aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos. ¿Quién es el príncipe de los ejércitos, mis hermanos? Nada más y nada menos que Cristo Jesús. ¿Okay? Y por él fue quitado el continuo sacrificio y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Aquí hay donde de pronto surgen algunas confusiones y esta parte de pronto también, si no la conectamos claramente con el capítulo 11 de Daniel, nos vamos a confundir. De modo que aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos y por él fue quitado el continuo sacrificio. Entonces, ¿y sabe qué? Déjeme le digo a qué me refiero, mi hermano, mi hermana, porque algunas personas han puesto a este cuerno pequeño de Daniel 8 con Epífanes. Y con ya lo mencionamos la semana pasada, recuerda. Al usted poner a Epífanes allí, porque según la historia, en el año 164 antes de Jesús, este hombre se fue en contra del santuario terrenal y lo destruyó prácticamente. Casi lo eliminaba completamente y se fue contra el pueblo judío. De modo que, mis hermanos, allí mucha gente quiere conectar a Epífanes con este cuerno pequeño. Pero ahí hay un problema fuerte, ¿sabe? Porque este cuerno pequeño, recuerden, no surge sino hasta el año 538. Y Epífanes surgió en el año 164 antes de Cristo Jesús. De modo que no puede ser. De ninguna manera. No puede ser. Ahora, este hombre, Epífanes,
que se va en contra del santuario, hay en la historia detallitos que pareciera que literalmente él tomó el santuario y lo destruyó. Pero recuerde que el santuario no fue destruido hasta el año 70. El santuario quedó terminado junto con Jerusalén, todo lo demás, en el año 408 antes de Cristo Jesús. De modo que el santuario no fue derribado, ni tampoco fue quitado completamente hasta, de hecho, cuando Jesús estaba aquí, todavía estaban los sacrificios, recuerda. Cuando él estuvo vivo, todavía aquí en la tierra. De modo que el santuario no fue destruido hasta el año 70 después de Jesús. De modo que Epífanes no cae y ni queda tampoco de esta manera, ¿sí? Ahora dice, fue quitado el continuo. ¿Qué significa eso? Este cuerno pequeño quita el continuo sacrificio, el continuo servicio del santuario. ¿Y por qué? Lo que decíamos al principio. Porque al quitar el continuo, mis hermanos, se quita de en medio la intercesión de Cristo Jesús. Ya no es necesario que vayamos a Cristo Jesús. Ya no es necesario que tú te acerques a Dios para perdonar tus pecados. Ahora puedes venir a nosotros, a los sacerdotes nada más, y nosotros te perdonamos. Y allí te perdono. Haz una penitencia nada más, o lo que sea, o paga una buena suma de dinero, lo que sea, y vamos. De hecho, este cuerno pequeño, y eso no estamos inventando nada, a través de la historia usted se ha dado cuenta que este cuerno pequeño, de hecho, vendía indulgencias para poder ser perdonados del pecado y de esa forma poder entrar al cielo. De modo que quita el sacrificio de Cristo Jesús y vende la salvación, o bien por medio de él es que está la salvación de este cuerno pequeño. Eso significa que fue quitado el continuo. Dice, y el lugar del santuario fue echado por tierra. ¿Por qué el santuario? ¿Qué hay en el santuario? Otra vez, en el santuario, mis hermanos, está el plan de la redención de nuestro Padre Celestial. El plan de redención de Cristo Jesús. De modo que si quita el santuario, quita el plan de redención. ¿Y dónde encontramos el plan de redención? ¿Dónde encontramos la salvación? O mejor dicho, el mensaje que nos lleva a la salvación, que es Cristo Jesús. En la palabra de Dios. De modo que al derribar o pisotear el santuario, derriba la verdad. Y lo vamos a mirar todavía a continuación. Derriba la verdad del santuario. Por eso, mis hermanos, es importante que como iglesia, como religión, tengamos como enseñanza o bien como parte de nuestras doctrinas el santuario. ¿Qué iglesia tiene como parte de sus doctrinas el santuario? Ninguna. Solamente la iglesia adventista. Interesante, ¿verdad? De modo que, dice, el lugar de su santuario fue echado por tierra. Dice, y a causa de la prevaricación, que es corrupción, de paso, prevaricación es corrupción, le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio. O sea que, a pesar de esto, recuerda que al cuerno pequeño de Daniel 7 se le da autoridad para que prospere, y prospera mucho, ¿recuerda? Bueno, lo mismo aquí. A causa de la corrupción, o la apostasía, como le quiera llamar, a causa de esta corrupción espiritual o doctrinal, dice, le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio. O sea que prospera y casi elimina, por así decirlo, la parte de Cristo Jesús. Obviamente, para muchas personas la ha eliminado porque han creído en ese sistema y lo han practicado. Pero para un pueblo fiel, que se mantiene firme en la verdad, mis hermanos, él no se mueve de ninguna parte y para ninguna parte. Y echó por tierra la verdad, la parte del santuario. E hizo cuanto quiso y prosperó. Este cuerno pequeño prospera. ¿En qué? En problemas, en corrupción, me refiero a problemas doctrinales o problemas de interpretación. ¿Sí? Número 13. Entonces oí a un santo que hablaba y a otro de los santos preguntó a aquel que hablaba, ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora, entregando el santuario y el ejército para ser pisoteado? La prevaricación asoladora, mis hermanos, es el hecho de que hubo persecución, y cuando entra este sistema a tratar de destruir a los santos tienen que huir. La abominación desoladora es algo que se está haciendo abominable ante los ojos de Dios, y entonces el pueblo de Dios tiene que desalojar, tiene que dejar solo este lugar. Por eso, cuando entre la abominación desoladora en Estados Unidos, mis hermanos, será tiempo para que el verdadero pueblo de Dios, abandone las grandes ciudades, que es la señal que Jesús nos ha dejado. Recuerda, en Mateo 24. De modo que aquí vemos la prevaricación asoladora entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados. O sea que prospera
y prácticamente vence. Recuerda que el Daniel 7, el cuerno pequeño, persigue a los santos y casi los vence. Lo mismo, la misma interpretación podemos encontrar aquí para estos textos, ¿sí? Dice el versículo 14. Ahora sí, lo que ya leímos, ¿verdad? Anteriormente. Y él dijo, hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. O sea que este cuerno pequeño va a ir en contra del principio divino, en contra de la verdad, en contra del santuario, en contra del sacrificio de Jesús, en contra de el hecho de que Jesús sea nuestro Salvador. Va a ir en contra de eso y lo va a eliminar. ¿Hasta cuándo? Hasta que llegue el fin de los 2300 tardes y mañanas. ¿Y por qué? Porque allí el santuario sería purificado. ¿Y qué pasaba en la purificación del santuario? Recuerda, se tomaban todos los pecados, había un juicio investigador. Había un juicio investigador, se tomaban todos los pecados, se investigaba quién fue el que trajo sus pecados de todo corazón y que verdaderamente buscaba el perdón de Dios. Bueno, y quien era así, se tomaban sus pecados y se llevaban ahora sí hacia Azazel, que representaba a Satanás. Y ahí se ponían. De modo que esta profecía, hasta 2300 tardes y mañanas y el santuario será purificado. Allí empezaría un juicio investigador. Ahora recuerde que antes era cada año. Obviamente nosotros ahora solamente una vez, Jesús murió solamente una sola vez, y una sola vez viene lo que le llamamos el inicio del juicio investigador, el juicio en contra del ser humano que se ha portado mal, o incluso aquellos que estamos bien con Dios, somos también juzgados, nuestra historia, nuestras palabras, nuestras obras van con nosotros y son presentadas ante Dios, ¿verdad? Ahora ese juicio investigador, ¿cuándo empezó? 1844. Y mis hermanos, muchas personas están diciendo que el juicio investigador para la iglesia adventista ya llegó y que el sello de Dios y todo lo demás ya ha sido aquí, que de pronto, estando en vida todavía usted y yo, seremos enjuiciados. Y cuidado con que de pronto nos encontremos faltos, ¿verdad? El día que llegue nuestro nombre ante Dios en los libros registrados en el cielo, ¿verdad? Mis hermanos, recuerde que mientras que no termine el tiempo de gracia, cualquier ser humano puede acercarse a Jesús y recibir perdón. ¿Okay? Esto ya lo hemos explicado anteriormente en otros videos, recuerda, ¿no? Dice el número 15, y aconteció que mientras yo, Daniel, consideraba la visión y procuraba comprenderla, he aquí se puso delante de mí uno con apariencia de hombre, hablando del ángel Gabriel, y oí una voz de hombre entre las riberas de Ulai, que gritó y dijo, Gabriel, enseña a este la visión. Vino luego cerca de donde yo estaba, y con su venida me asombré. Y me postré sobre mi rostro, pero él me dijo, entiende, hijo de hombre, porque la visión es para el tiempo del fin. Ya aquí empezamos con algo bien interesante, que esto se aclara mejor todavía en el capítulo 12, los versículos 4 y los versículos 8, 9 y 10. ¿Okay? Y allí empezamos a mirar la connotación de lo que está sucediendo aquí para el tiempo del fin y cómo esas 2300 tardes y mañanas que eran para el tiempo del fin vienen a cumplirse exactamente y tal como Dios lo miró, ¿verdad? Y como Dios nos lo ha mostrado a nosotros en el futuro, ¿verdad? Que sucedería. Bien, entonces, recuerde, esta visión es para el tiempo del fin, de modo que no era para el tiempo de Daniel. Ok, número 18. Mientras él hablaba conmigo, caí dormido en tierra sobre mi rostro, y él me tocó y me hizo estar en pie. Y dijo, he aquí yo te enseñaré lo que ha de venir al fin de la ira, porque eso es para el tiempo del fin. Otra vez. Okay, te voy a mostrar lo que viene de la visión, pero recuerda, esto es para el tiempo del fin. Sin embargo, hay detalles que tú tienes que conocer. Y note cómo va empezando todavía la historia aquí. Aunque la visión le dice es para el tiempo del fin, esto empieza desde ahora. Aquí va la cadena profética. Por eso le llamamos cadena profética o escalera profética, como le quiera poner. Dice el número 8. En cuanto al carnero que viste, que tenía 2 cuernos, estos son los reyes de Media y de Persia. Eso es bien importante que entendamos que estos 2 cuernos son 2 reyes, pero trabajando unidos. Eso es sumamente importante para entender el concepto en la segunda bestia de Apocalipsis 12. Porque algunas personas quieren separar también esos dos cuernos. Están trabajando dentro de un mismo sistema. Por eso es que los cuernos de la segunda bestia de Apocalipsis 13, estamos hablando del sistema político y el sistema religioso.
se supone que deben estar separados, pero recuerda que después se unen para hablar como dragón, recuerda. Entonces ahí viene esa parte. Así es que este principio está muy interesante aquí y muy importante también. ¿Ok? De modo que estos son los reyes de Media y de Persia. Dice, el macho cabrío, el 21, es el rey de Grecia y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero. Ya sabemos y ya dijimos que el cuerno grande del macho cabrío es nada más y nada menos que Alejandro Magno. Cuando él muere, a los 33 años por cierto, entonces su reino es dividido en 4 reinos o 4 imperios o 4 naciones, como le quiera poner. Eso debilita al imperio. Y recuerde, incluso el principio bíblico, un reino dividido se debilita y cae. Eso es principio bíblico de paso, ¿no? Entonces se divide Grecia y ahora Roma viene y fácil lo elimina. ¿Okay? Vamos adelante a número 22. Y en cuanto al cuerno que fue quebrado y sucedieron 4 en su lugar, significa que 4 reinos se levantarán de esa nación, aunque no con la fuerza de él. Otra vez, debilitado el reino, ¿verdad? Así como la Biblia lo ha puesto. 23. Y al fin del reinado de estos, note, al fin del reinado de estos, al fin, o sea que van a terminar de reinar. Ya, no es que dentro de uno de esos cuernos surgió el cuerno pequeño y siguió siendo Grecia. ¿Ok? Termina el reinado de ellos, se eliminan ya y ahora vea lo que surge. Al fin del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo, cuando termine ya y se acabó, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas. Ahora, aquí hay una forma de mirar un poquito diferente, mis hermanos, porque pareciera como que se brinca de Grecia hasta el cuerno pequeño de Daniel 7. O sea, mejor dicho, hasta el cuerno pequeño cuando empieza a gobernar, que fue en el año 538. Pero note que está Grecia, Roma pagana y luego Roma papal. Aquí en este mismo versículo tenemos esa forma de ir mirando y aniliando de igual manera, sin ningún problema, y sin alterar la historia, sin alterar la profecía y sin alterar los significados, mis hermanos, podemos mirar aquí claramente que está la trascendencia, ¿no? El fin del reinado de estos, de los cuatro generales, ¿se acuerda? Cuando los transgresores lleguen al colmo, sin duda alguna habrá mucha transgresión, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas. Se levanta un rey altivo de rostro. ¿De qué estamos hablando? Del Imperio Romano. Y dice, y entendido en enigmas. ¿Cuándo? Más adelante, cuando entre en la etapa de Roma papal. Roma pagana, mis hermanos, fue cuando Jesús estuvo aquí todavía. No, solamente aparte de ser el imperio más fuerte del mundo en su momento, no había mucho que mirar allí en Roma, ¿cierto? Pero llega un momento dado donde se levanta y es entendido en enigmas, ¿verdad? Y por supuesto entendido de rostro y altivo de rostro y entendido en enigmas, ¿no? Número 24. Y su poder se fortalecerá. ¿El poder de quién? De este cuerno pequeño. Mas no con fuerza propia. ¡Qué interesante! No con fuerza propia. Igual que la primera bestia de Apocalipsis 13, ¿recuerda? Tiene mucho poder, autoridad y un trono que le da el dragón. La bestia no agarra fuerza por su propia cuenta, ni tampoco se la da a Dios de paso, sino que el dragón le da la fuerza. A este cuerno pequeño hace exactamente lo mismo. Su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia, y causará grandes ruinas. ¿Ruinas? ¿En qué sentido? ¿Literales? ¿Físicas? ¿O espirituales? Espirituales, más que físicas. Y aunque también destrozó, ¿verdad? Porque recuerde que pisa con sus dientes de hierro, destroza y con sus pies pisotea lo que queda allí, nada más lo que queda que no destruye con su boca, ¿no? Dice, causará grandes ruinas y prosperará y hará arbitrariamente, o sea, irá por todas partes. Y note lo que dice, y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos, de modo que perseguirá a los santos. Este imperio perseguiría a los santos. Obviamente, cuando Jesús estuvo aquí, todavía no se levantaba este sistema religioso político unido. Eso, repetimos, llegó a tomar vigencia en el año 538.
Ahí es donde empieza este sistema, ¿cierto? Ahora, note nada más los detalles que nos está dando aquí, mis hermanos. Y todo eso, aplíquelo 100% al cuerno pequeño de Daniel 7. Y, por supuesto, ya identificado, una vez identificado, es obviamente el sistema papal, el sistema religioso que se ha corrompido. Y otra vez, solamente para que quede claro, no estamos atacando a nadie, ni hablando mal en contra de nadie, solamente lo que la Biblia está mostrándonos. Y, por supuesto, sabemos que en ese sistema religioso que aunque se ha corrompido, hay gente que ama a Dios de verdad y que es pueblo de Dios, y en su momento dado, cuando entiendan la verdad, saldrán de allí, ¿verdad? Eso es lo que la palabra de Dios nos dice. El número 25 de Daniel 8 dice: con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano, y en su corazón en su corazón se engrandecerá, dice, y sin aviso destruirá a muchos, y se levantará contra el príncipe de los príncipes. Otra vez, ¿no? Pero será quebrantado, aunque no por mano humana. Algo bien interesante. Recuerda que en Daniel 2 tenemos una piedra que viene caída de la montaña, de una montaña, y no con mano humana. Aquí viene algo bien parecido. Por eso, mis hermanos, que la piedra de Daniel 2 es la segunda venida de Cristo Jesús. Aunque algunas personas digan lo contrario. Es la segunda venida de Cristo Jesús. Y aquí igual, este cuerno pequeño es quebrantado, es eliminado, pero no con mano humana. ¿Quién lo va a eliminar? Por supuesto, Cristo Jesús, ¿verdad? Dice el número 26, la visión de las tardes y mañanas que se ha referido es verdadera. Y tú guarda la visión, porque es para muchos días. Y yo, Daniel, quedé quebrantado y estuve enfermo algunos días. Y cuando convalecí, atendí los negocios del rey, pero estaba espantado a causa de la visión y no la entendía. Él se quedó pensando, ¿qué significará todo esto? ¿Qué significará todo esto? Entonces ahora, en la próxima semana, en el capítulo 9, encontraremos parte de esa interpretación. Y entonces viene a culminar la interpretación completa y lo que significa esta profecía, mis hermanos, en el capítulo 11 específicamente y el capítulo 12, donde vamos a terminar prácticamente con el tiempo escatológico para nuestros días, que de paso es en estos días que está a punto de llegar. De modo que la pregunta que aparece aquí dice, ¿de qué se trata esta visión y cómo se compara con lo que hemos visto en Daniel 2 y Daniel 7? Una vez más, trata la historia del mundo, aunque aquí inicia con los medos y los persas y va en paralelo con los capítulos 2 y 7. Eso es lo que significa nada más. Una pregunta muy sencilla, una respuesta también sencilla, ¿verdad? Ahora vamos a la parte del domingo. Recuerde, ya leímos estos versículos, así que ahora lo vamos a leer rapidito nada más, ya no lo vamos a interpretar porque ya lo interpretamos, ¿cierto? Dice, al pie de la página, ahí en el domingo, dice, entre Daniel 2:38 y Daniel 8:20 y 21, se mencionan tres de los 4 imperios revelados en las visiones. Este hecho sorprendente, ¿cómo debería ayudarnos a confirmar la exactitud de nuestra interpretación de estas profecías? Muy bien, Daniel 2:38 dice, y donde quiera que habitan hijos de hombres, bestia del campo y aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro, mirando Daniel, la interpretación de la cabeza de oro, ¿verdad? Mis hermanos, qué interesante saber que Dios tiene el control, ¿verdad? Ahora aquí en Daniel 8 dice, en cuanto al carnero que viste, que tenía 2 cuernos, estos son los reyes de Media y de Persia, el macho cabrío es el rey de Grecia, y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero, y ellos van venciendo, van tomando el control de todo el mundo en su momento. Es que la respuesta para esta pregunta es, Dios nos revela parte del futuro que estaba cerca, ahí en ese tiempo de Daniel, en la estatua precisamente, se dice, tú eres la cabeza de oro. De modo que ya Dios nos está revelando de dónde empezaba esta cadena profética. Y ahora, eso es muy importante para entender que lo que viene en la historia del mundo, mis hermanos, más adelante, solamente hay que corroborar y hay que correlacionar esa historia del mundo con los sucesos, y nos vamos a dar cuenta que la palabra de Dios es perfecta en su interpretación y en su mensaje también, y ese mensaje de salvación, ¿verdad? De modo que lo que se dijo que iba a pasar, sucedió. Hoy usted y yo tenemos ese privilegio de mirar ya la historia de todo cómo se ha cumplido 100%. De modo que lo que viene a continuación, mis hermanos, no cabe la menor duda en lo más mínimo que se va a cumplir. Y se va a cumplir, ¿sabe por qué? Porque la boca de Jehová lo ha hablado. Nada más por eso. Nada más por eso. Ok, entonces, vamos a la parte del lunes, el surgimiento del cuerno pequeño.
Ya hablamos bastante sobre el cuerno pequeño, mis hermanos, de modo que nos lo vamos a brincar rapidito nada más así. Los textos. ¿No? El macho cabrío se engrandeció sobremanera, pero estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado y en su lugar salieron otros 4 cuernos notables hacia los 4 vientos del cielo. Y de uno de ellos salió un cuerno pequeño, y ahí se puede ver las gráficas. ¿Ok? Dice que creció mucho al sur y al oriente y hacia la tierra gloriosa. Ahora, esta parte no la explicamos al principio, que creció mucho al sur y al oriente y hacia la tierra gloriosa. Muchas personas, para decir que es Epífanes, este cuerno pequeño, va y es un emperador, obviamente, que destruye alrededor y también se va en contra de Jerusalén, que es lo último que ataca. Ahí es donde dicen que atacó el santuario y atacó a los judíos y trató de eliminar, de hecho, que existieran sacrificios. Eso es la historia que cuenta, de paso, que ya es historia también, de Epífanes. Por eso es que muchas personas quieren relacionar a Epífanes con el cuerno pequeño. Pero mis hermanos, hay un grave problema con esa parte. Porque recuerde, la historia nos está marcando desde Daniel 2, Daniel 7, a Babilonia, Medo-Persia, Grecia y luego Roma, 168. En Daniel 7 específicamente tenemos algo bien interesante, porque Roma funciona sin cuernos. Luego Roma se divide. ¿En qué momento se dividió Roma? Empezó la división en el 335 aproximadamente y terminó en el año 476 después de Cristo. Y después de que se dividió Roma, surge el cuerno pequeño de Daniel 7. Y Daniel 7 y Daniel 8, el cuerno pequeño, es lo mismo también. De modo que este cuerno pequeño viene a tomar control del mundo después de la división de Roma. Y si Roma se dividió en el año 476, mis hermanos, de modo que el cuerno pequeño vendría a surgir después de esto. ¿En qué año? 538 después de Cristo, ¿verdad? Qué interesante es la palabra de Dios. De modo que esto no queda otra vez para Epífanes. Ahora, el hecho de que este cuerno pequeño dice que creció mucho al sur y al oriente, trata de manipular al ser humano, ¿ok? Y dominarlo con sus doctrinas y con sus enseñanzas, a tal punto que luego se va a atacar a Dios de esa manera. Y de esa forma él toma el lugar de Dios aquí en la tierra. Por eso que ataca la tierra gloriosa de esa forma. ¿Okay? Podemos decir que también que atacó a Jerusalén. Podría quedar en una forma literal. Pero mis hermanos, recuerden que todo esto es espiritual. Y al final de cuentas, lo espiritual es la parte del tiempo del fin, ¿verdad? Vamos adelante. Dice Daniel 11. Aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos y por él fue quitado el continuo sacrificio y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Aquí explicamos esa parte también. Dice, y a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio y echó por la tierra o por tierra la verdad e hizo cuanto quiso y prosperó. La respuesta para esta pregunta del lunes es, creció mucho al sur y al oriente y hacia la tierra gloriosa. Este cuerno pequeño. Y recuerde que es forma de interpretación. Quiere dominar la tierra, quiere someter la tierra bajo su dominio, ¿ok? Y hablando todavía del cuerno pequeño, recuerde, 538, que gobernó 538 a 1798, dominando la tierra, que es la bestia o el poder que más tiempo duró gobernando la tierra, ¿sí? Y después, obviamente, quiere pisotear el cielo, ¿verdad? Al tomar el lugar de Dios aquí en la tierra. El surgimiento del cuerno pequeño, esos son una comparación de los cuernos, de los dos cuernos de Daniel 7 y Daniel 8. Solamente, mis hermanos, para que quede bien claro que Daniel 7 y Daniel 8, los dos cuernos pequeños, es exactamente lo mismo, ¿sí? Dice, ambos cuernos son pequeños al principio, ¿ok? Ambos se hacen grandes posteriormente. Ambos son poderes perseguidores. Ambos se exaltan a sí mismos y son blasfemos en contra de Dios, ¿verdad? Ambos atacan al pueblo de Dios. Ambos tienen aspectos de su actividad que están delineados por el tiempo profético. Y ambos llegan hasta el tiempo del fin y son destruidos por Cristo Jesús, ¿no? Ambos sufren una destrucción sobrenatural que es la de Cristo Jesús, los dos. De modo que no desconectemos el cuerno pequeño de Daniel 7 con el cuerno pequeño de Daniel 8 de ninguna manera, ¿sí? Martes, el ataque al santuario. Ya lo explicamos también, ¿verdad? Dice, lee Daniel 8 del 10 al 12. ¿Qué tipo de actividad realiza el cuerno pequeño? Bueno, pisotea a los santos y echa la verdad de salvación por tierra al quitar el sacrificio de Cristo como único medio de salvación o de intercesor. Recuerda que quiere quitar a Jesús
como intercesor por el ser humano. Y Él quiere tomar el lugar, ¿verdad? Si quita a Jesús como intercesor del ser humano, mis hermanos, entonces ahora ¿a dónde va a ir el ser humano a pedir perdón? Tendría que ir hacia este cuerno pequeño, ¿cierto? Y mire qué interesante que este cuerno pequeño dice, vengan a mí y tienen que ser parte de esta religión para que se salven. Y como nosotros decimos que se van a salvar, es como se van a salvar. No como la Biblia dice, no como está establecido en el santuario tampoco. Interesante, ¿verdad? Vamos adelante, mis hermanos. Al pie de la página del martes, este estudio dice, ¿qué debiera decirnos acerca de cuán precioso e importante es realmente el conocimiento de la verdad bíblica en contraste con las tradiciones humanas? En la Biblia encontramos un verdadero plan de redención, mientras que las tradiciones humanas incitan al ser humano a salvarse por sí mismo. Eso es lo que ha enseñado este sistema religioso. Miércoles, la purificación del santuario. Dice otra vez Daniel 8:14, dice, ¿qué es lo que ocurre aquí? Muy bien. Hasta 2300 tardes y mañana el santuario será purificado, recuerda. El fin de la profecía más larga en tiempo llega a su fin cuando el santuario es purificado al eliminar los pecados acumulados. Recuerde que cuando se purificaba el santuario, el sacerdote, el sumo sacerdote solamente, era la única vez que podía entrar al lugar santísimo. Y si Jesús es nuestro sumo sacerdote y ha estado oficiando durante todo este tiempo en el santuario, quiere decir que al terminar esta profecía y el santuario ser purificado, Jesús tendría que pasar en ese tiempo de lugar santo a lugar santísimo. Cuando el santuario se purificaba, el sumo sacerdote hacía una serie de rituales dentro del lugar santísimo con el incensario de oro, que todavía hasta hoy por hoy, ¿no? El sacerdote católico, por ejemplo, todavía utiliza el incensario, ¿no? Es lo mismo en principio. Ahora, una vez que terminan las 2300 tardes y mañanas, mis hermanos, el santuario es purificado. Quiere decir que en ese tiempo Jesús pasa del lugar santo al lugar santísimo. Eso es muy importante, mis hermanos, porque hay personas, de paso, que pueden pensar un poquito diferente. De hecho, hay una idea muy nueva que ha surgido, mis hermanos, y por favor, ojo con esto y ponga atención. Una idea de que Jesús, cuando se va del lugar del planeta Tierra, recuerda cuando resucitó, después de los 40 días que se va al cielo, pasa al lugar santísimo. Y hay varios textos que utilizan para tratar de manipular esa idea o hacerla vigente. Hermanos, hay un problema fuerte con eso, porque el santuario necesitamos ponerlo también en una línea de tiempo. Y junto con las profecías, en el santuario se cumplen todas las doctrinas bíblicas y todas las profecías. Sí, en el santuario nada más. De modo que si tuviéramos solamente el puro santuario y su simbolismo y su interpretación, sería más que suficiente para entender el plan de redención, el plan de salvación y también el plan profético de parte de Dios. Eso lo vamos a ir analizando durante este tiempo en la parte de lunes y los miércoles, ok, de paso, para que nos acompañe por allí. Mis hermanos, eso sucedió. Jesús pasa del lugar santo al lugar santísimo a oficiar, donde está hoy por hoy todavía oficiando, porque todavía no ha salido a poner las manos en Azazel. De modo que eso es también muy, muy, muy importante, ¿ok? Vamos adelante. Dice la pregunta allí en miércoles. Lee Hebreos 9, 23 al 28. Un poquito larga la cita bíblica, pero creo que es importante que lo leamos, mis hermanos. El tiempo nos está acabando, nos está agotando. ¿Cómo revelan estos versículos la salvación que tenemos en Jesús a través de su sacrificio por nosotros? Bien, vamos adelante. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. De modo que en el cielo sí hay un santuario, para aquellas personas que quieran pensar que no, hay un santuario. Porque no entró Cristo en el santuario hecho por mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. ¿Y dónde llegó Cristo Jesús? Nada más y nada menos que al lugar santo. Cuando Jesús va del planeta Tierra y se presenta ante Dios, se presenta en el lugar santo. Pero no, que no iba al trono de Dios. Y el trono de Dios estaba en el lugar santísimo, ¿qué no? Bueno, eso lo vamos a explicar durante la semana, ¿ok? Número 25. Y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. Recuerda aquí en la tierra que el sacerdote tiene que traer sangre de un macho cabrío de paso y presentarla para perdón de sus pecados y del pueblo. Bueno, ahora Jesús entra, pero con su propia sangre. Note lo que dice el 26. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora
en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado, la sangre de Cristo Jesús, ¿verdad? 27. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez. Y después de esto, el juicio. Interesante. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. Alabado sea el nombre de Jehová, ¿verdad? Que Jesús murió una sola vez por nosotros y ahora estamos esperando que Él venga por nosotros, aquel que acepte su sangre redentora, ¿verdad? De modo que la respuesta para esta pregunta, mis hermanos, que aparece aquí, dice: Cristo fue simbólicamente representado en el cordero que se sacrificaba en el santuario. Pero una vez al morir por nuestros pecados en la cruz, eso fue suficiente sacrificio y por medio de Él obtenemos el perdón. Por medio de ese sacrificio, por medio de su sangre, ¿verdad? Vamos a la parte del jueves, mis hermanos. El calendario profético. Entonces hay Daniel 8:13 dice: entonces hay a un santo que hablaba y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba: ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora entregando al santuario y al ejército para ser pisoteados? La pregunta dice: ¿de qué se trata la pregunta y cómo nos ayuda a entender la respuesta en el siguiente versículo? Bueno, debido a lo que hace el cuerno pequeño al pisotear la verdad y el medio de salvación, la pregunta es importante, pues está marcando el marco histórico y terminaría al fin de los 2300 tardes y mañanas en el año 1844 de esa manera. Aquí tengo una gráfica, los que están viendo por televisión o por YouTube. Esta gráfica nos está marcando los tiempos proféticos. 457 empieza las 70 semanas que terminan en el año 34, o también en el mismo año empiezan los 2300 tardes y mañanas o 2300 años, como le quiera poner, y terminan en el año 1844. Es sumamente importante que entendamos toda esa parte, mis hermanos. Esta gráfica está disponible para ustedes. Recuerde, si usted baja la presentación de PowerPoint, que está ahí constantemente disponible para todos ustedes, mis hermanos, ahí tienen estas gráficas también, ¿sí? Ahora la parte del jueves al pie de la página dice: los 2300 años de esta profecía constituían la profecía más larga de la Biblia. Dice, piénsalo, 2300 años, eso es mucho tiempo, especialmente en comparación con la cantidad de años que vivimos ahora. Este contraste, ¿cómo puede ayudarnos a aprender a ser pacientes con Dios y con nuestra perspectiva de la duración de los acontecimientos finales? Muy sencillo, mis hermanos. Dios conoce el futuro y lo que ha predicho debe cumplirse hoy. La historia nos muestra cómo todo 100% se ha cumplido y eso es digno de alabar por parte de Dios. En la parte del viernes, ya para terminar, hay una gráfica ahí, mis hermanos, que me gustaría que usted la vea y la analice. Como Daniel 2 entró a Babilonia, Daniel 7 Babilonia, pero Daniel 8 ya no hay Babilonia, empieza con Medo-Persia, ¿no? Y así va sucesivamente. Pero tenemos en Daniel 2 Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma pagana y Roma papal. Y en Daniel 2 no nos da ningún indicio que haya un juicio. Solamente que Cristo Jesús viene y destruye todos los imperios, ¿verdad? Pero en Daniel 7 sí, hay un juicio en el cielo y ahí se le da el reino a los santos y también destruye, o el cuerno pequeño es destruido, ¿verdad? En Daniel 8 lo mismo también, el juicio en el cielo, que es lo mismo que para purificación del santuario, y la segunda venida de Cristo Jesús de esa manera, ¿verdad? Juicio en el cielo y la purificación del santuario es exactamente lo mismo, estamos hablando del mismo tema y del mismo punto. Por eso es que es importante que entendamos que todo eso tiene sentido y mejor relación de esa manera. Dice, para estudiar y meditar, hay dos preguntas bien sencillitas. Dice, la gráfica anterior, ¿cómo nos muestra que la purificación del santuario, que es equivalente al juicio de Daniel 7, debe ocurrir en algún momento después de la profecía de 1260 años, que terminó en el año 1798, ¿verdad? Dice, del cuerno pequeño, pero antes del establecimiento del reino de Dios, con un paralelismo muy completo. O sea, la profecía nos está marcando el paralelo completito, para que al llegar al tiempo del fin, mis hermanos, nos demos cuenta que todo esto tiene vigencia porque, como dije anteriormente, está en la Biblia, se ha cumplido todo 100% y hemos ido mirando la historia. Hoy ya podemos ver hacia atrás solamente y vemos la historia ya completa, cómo se ha cumplido al 100%, ¿verdad? Dice, la profecía de Daniel 8 describe la historia como algo violento y lleno de maldad. Los dos animales, que simbolizan los dos imperios mundiales, luchan entre sí. La potencia del cuerno pequeño que aparece después de ellos es un poder violento y perseguidor. Por consiguiente, las escrituras aquí no intentan minimizar la realidad del sufrimiento en este mundo.
¿Cómo debería esto ayudarnos a aprender a confiar en Dios y en su bondad a pesar de la realidad del mal que vemos a nuestro alrededor? Porque Dios ya nos ha revelado el futuro, mis hermanos, y la victoria para su verdadero pueblo. Sabemos y tenemos la certeza que no importa lo que venga, mis hermanos, ya Dios nos ha revelado que usted y yo reinaremos en la tierra, que usted y yo iremos al cielo, ¿verdad? Eso sí, necesitamos ser fieles hijos de Él para que eso pueda suceder. Mis hermanos, recuerde, necesitamos ser fieles hijos de Dios en todo momento. No podemos desviarnos ni a la izquierda ni a la derecha. Usted y yo necesitamos mantenernos firmes en el Señor. Y recuerde que Él ya nos ha mostrado lo que viene. Sí, viene la ley dominical, viene persecución, vienen muchos mártires, una persecución cual nunca ha habido jamás. Viene todavía y se avecina. La marca de la bestia, la imagen de la bestia, la abominación desoladora, todo eso viene, mis hermanos, es verdad. Pero junto con todo eso, también viene el sellamiento del pueblo de Dios. Viene el sello de Dios, la lluvia tardía, viene el fuerte pregón, viene el término de la obra, vienen muchas cosas importantes para el pueblo de Dios que el pueblo de Dios todavía tiene que hacer en el tiempo del fin. Es importante, mis hermanos, nosotros vamos a estudiar más detalladamente casi al final de este trimestre, en Daniel 11 y Daniel 12 específicamente. Hermanos, que el Señor les bendiga. Recuerde, Cristo Jesús viene muy pronto y Él solamente está esperando de que usted se decida a ser un fiel hijo de Dios. Y me refiero a todo mundo, mis hermanos, porque no importa que estemos dentro de la iglesia, eso no quiere decir que seamos fieles hijos de Dios. Necesitamos tomar en serio nuestro compromiso con Cristo Jesús y pedir perdón por nuestras faltas en todo momento. Recuerde que todas estas historias que están pasando, hermanos, ya Jesús las ha hablado, ya nos las ha dicho para que usted y yo entendamos lo que está a punto de acontecer. Pero eso sí, recuerde que usted se mantiene en los brazos de Cristo Jesús, usted tendrá la victoria y tendrá la vida eterna. Con fe y esperanza, seguimos preparando a las familias que formarán parte del pueblo que verá a Dios. Tu amigo y servidor Joel Medina se despide de ti. Hasta la próxima. Fe y esperanza, preparando las familias que formarán un pueblo que verá a Dios.